Hola, buenos días. Hola, profe. Buen día. Buenos días. Ok, partamos con lo que había quedado pendiente o quedó sugerido, ¿no es cierto?, de si podían completar ustedes, que era el problema del trineo. ¿Alguien lo pudo resolver? Creo que yo. ¿Puedes compartir, por favor? Lo hice en el cuaderno, profe. ¿Le puedes sacar una foto y compartirla o te demora mucho? Eh, lo escaneé por si acaso, pero no sé si se verá bien si comparto, así que voy a probar. Dale, y si no, me lo mandas por correo y pedimos a ver si alguien más lo puede compartir. Por mientras voy a proyectar el problema para que nos recordemos rápidamente de qué se trataba esto. Eran dos personas que estaban arriba de un trineo, ¿no es cierto?, que estaba en reposo en una superficie con hielo, donde no había fricción. Y en algún instante ven una araña, ¿cierto?, venenosa en el piso del trineo, y ambas personas que estaban arriba del trineo saltan. Luis salta con una velocidad de 5 metros por segundo a 30 grados respecto a la horizontal, y Karen salta a la derecha 5.54 metros por segundo, 36.9 grados respecto de la horizontal. Entonces pedían calcular la velocidad del trineo después de los saltos, considerando que la horizontal es la dirección del movimiento del trineo. Esta es la Voy a, situación después del salto. Dale nomás. voy a tratar de compartir. Eh, no sé si se ve Sí, sí se ve. que aquí yo suponiendo que la gravedad era de 10 metros partido, o sea, 10, sí, 10 metros partido por segundo Sí. cuadrado, saqué la masa de Luis, que era 80, la de Karen de 60 y del trineo de 100 kilogramos. Como estaban detenidos, sé que el momento inicial era cero, y al saber que no cambia, sé que en los Itongo y J-Tongo los dos me tendrían que dar cero al momento final. Exacto. Entonces, a la masa de Luis por la velocidad de Luis en el Itongo, o sea, después sé que es coseno de 30, y después masa de Karen por velocidad de Karen, y la del trineo, y bueno, ahí después obtengo que me da 6,12. O sea, ahí me falta un menos porque es para el otro lado, ya que los dos Claro. están saltando hacia adelante. Eh, 6,12 metros partido por segundo sería la velocidad del trineo por coseno de alfa. En este caso sería. Un ángulo por determinar. Después el J-Tongo lo calculé con seno de 30. O sea, ahí me equivoqué de nuevo también. Era seno de 30. Ah, no, sí, de No, 30. está bien. Sí. Sí, sí. Y llegué a que era 4 metros partido. O sea, aproximadamente porque me daba 3,995 y lo aproximé Ya. a 4. Ok. Y al saber eso, para sacar el ángulo del trineo, o sea, no sé si lo igualé, los dividí, para sacar que es 6, o sea, 0,65 igual a la tangente de alfa, y después apliqué la inversa con la Perfecto. calculadora, me dio 32, 33,02, y bueno, lo aproximé a 33 en este momento, entonces supe que la velocidad era 7,34 metros, y expliqué todo eso en que se Ya. iría hacia la derecha, hacia abajo, ya que es negativo. Perfecto. Ya. Súper. Sí, ¿Te lo mando? ya, por favor. Esta es la forma de hacer el problema. Una de las formas, ¿no es cierto? Eh, ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí,
yo les comenté, ¿no es cierto?, que la forma del triángulo acá no se puede aplicar. Y quiero complementar eso. La forma del triángulo, tal como la conocemos, tal como la hicimos, ¿no es cierto?, en los casos anteriores, en que teníamos, ¿no es cierto?, el vector de velocidad de luz, bueno, hasta el momento de Luis, primo, después de la colisión. Después vendría el de Karen. Un momento. Primo de Karen. ¿Ya? Y nos va a quedar algo para completar el triángulo. Y ese algo, en los casos anteriores, habíamos dicho que era el P', el P final, ¿no es cierto?, que completaba el triángulo hasta acá. Pero, en este caso, puedo completar un triángulo, pero no de la forma como lo hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque vectorialmente tengo lo siguiente. Tengo que el momento inicial es igual al momento final. El momento final será el momento primo de Luis más el momento después de la colisión de Karen más el momento que adquiere el trineo después de que salta Luis y Karen también. ¿Sí? Inicialmente la velocidad de todo el sistema es 0. Entonces el momento inicial es 0. Lo que me queda P' más P' K más P' trineo igual a 0, donde puedo obtener que el P del trineo, o esta misma, son 3 vectores que sumados dan 0. ¿Ok? 3 vectores que sumados dan 0. Entonces yo puedo sumar un tercer vector acá. Tengo el vector P' de Luis, el vector P' de Karen. Me faltaría el P' del trineo para sumar 0. Como estoy partiendo desde acá, entonces para que esto sume 0 vectorialmente, en este caso mi vector lo tendría que escribir el vector del trineo, ¿no es cierto? Tendría que escribirlo así. Y si se dan cuenta, partí desde acá, di toda la vuelta y llego a este mismo lugar. Entonces la suma vectorial me está dando 0. Entonces esto sería el P' total, ¿no es cierto?, para completar el triángulo de esta manera. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el ángulo con respecto a alguna horizontal vale 30. Que si yo dibujo otra horizontal acá, este ángulo valdría 36,9. Y este ángulo valdría 36,9. Okay. Y este ángulo valdría 30. Okay. Son 66,9. Y puedo encontrar cuánto vale este ángulo de acá. Pero no sé cuánto va a valer el ángulo del trineo. Okay. Entonces esto es 180 menos... ¿cuánto dije? 66,9. 80 menos 66,9. 113,1. 113,1. 113,1. ¿Cómo puedo yo calcular este ángulo entonces? ¿Cómo puedo completar este triángulo? Antes yo aplicaba el teorema del seno cuando tenía todos los ángulos y me daba de inmediato los resultados. Pero ahora me falta un ángulo y me falta un lado también. Este lado no lo conozco. Conozco este, conozco este.
¿Qué puedo hacer? ¿Puedo aplicar algún otro teorema de triángulos para poder resolver cuando me falta un ángulo o me falta un lado? ¿El del coseno? El del coseno. Teorema del coseno. ¿Y qué dice el teorema del coseno? Que uno de los lados al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos al cuadrado menos el ángulo que se forme entre esos dos lados, ¿no es cierto? Menos 2 veces ese lado por este lado por el coseno que forman los dos ángulos. En este caso, el P' de Luis, bueno, voy a escribirlo. Sí, bueno, la magnitud, ¿no es cierto? P' de Luis al cuadrado va a ser la magnitud de P' de Karen al cuadrado más P' del trineo al cuadrado menos 2 veces P' de Karen por P' del trineo por el coseno del ángulo que forman los dos. Entonces, conozco el de Luis, conozco el de Karen. Y de esta forma, uno puede trabajar y me va a quedar el PT coseno del ángulo. Me falta algo aquí. ¿Qué me falta? La energía. Fíjense que aquí la energía se conserva, no hay fricción. Sí. Entonces la energía inicial tiene que ser igual a la energía final. Ahí sí. Porque fíjense que no conozco el momento del trineo y no conozco el ángulo. Entonces tenía dos incógnitas y una sola ecuación y no me sirve. Pero ayudándome de la energía, ¿cierto? Voy a tener que inicialmente la energía es 0 y después tengo la suma de todas las energías que están presentes. 1/2 de la masa de Luis por la velocidad de Luis al cuadrado más 1/2 de la masa de Karen por la velocidad de Karen al cuadrado más 1/2 de la masa del trineo por la velocidad del trineo al cuadrado. ¿Sí? Como tengo el momento es la masa por la velocidad y esto es el momento, o sea, puedo encontrar la velocidad acá, reemplazarlo aquí y obtengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Puedo resolver ese sistema. Se dan cuenta que en este caso la forma algebraica es mucho más directa. ¿Por qué? Porque tengo 0 igual a masa de Luis, velocidad de Luis, prima, más masa de Karen, velocidad de Karen, prima, más masa de trineo, velocidad prima de trineo. Entonces, si quiero saber cuánto es la velocidad prima del trineo, paso todo lo otro a menos, ¿no es cierto? Velocidad prima más masa de Karen, velocidad prima de Karen. Listo, se acabó. Esto lo conozco, la masa también la conozco y tengo la velocidad del trineo, la magnitud de la velocidad. Después, para conocer la dirección, simplemente tengo que separar las variables, ¿no es cierto? O sea, las direcciones y tongo, j tongo, y tengo que proceder como procedió su compañero. Esto es mucho más directo que estar haciendo el triángulo en este caso, que no es el triángulo habitual que hacemos. Porque en el triángulo habitual tengo todos los ángulos, conozco el momento final, en este caso no es el momento final, sino que era el momento del trineo, porque todo tiene que sumar 0.
y tengo que aplicar teorema del coseno, y además, en este caso se conserva la energía, así que aplico la conservación de la energía, tengo que hacer un sistema de ecuaciones y poder encontrar el resultado. Se puede hacer por el triángulo, pero no por el triángulo tradicional que estábamos viendo para momento. En este caso, cuando hay un cuerpo detenido inicialmente o finalmente, termina siendo cero la velocidad del sistema, entonces hay que proceder, mi recomendación es que procedan algebraicamente. Ya, eso es con respecto a lo que había quedado propuesto en la clase pasada, y ahora comenzamos con una nueva unidad que tenemos que revisar. Es harto lo que tenemos que revisar hoy día, pero más que nada definiciones. Ustedes estuvieron viendo la clase invertida correspondiente a esta clase, en la que muestra, ¿no es cierto?, y habla acerca del centro de masas, porque nos va a dar pie para poder trabajar con todo lo que es torque y equilibrio, que es lo que tenemos que revisar en esta clase. Se voy a proyectar. Hoy día en la tarde voy a estar disponible en el horario de consulta a partir de las 6:30 de la tarde. El horario de consulta parte a las 7, pero como mañana hay certamen, voy a partir un poco antes para que si alguien tiene dudas con algún problema o con alguna parte de la materia, me pueda hacer las consultas correspondientes. Y si no, entonces voy a aprovechar esa hora para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Torque y equilibrio. Hasta ahora, ¿no es cierto?, se ha considerado a los cuerpos como una partícula. Es decir, si tengo la situación de esta copa y aplicamos fuerza en distintas partes de la copa, cuando yo la represento como la fuerza que está actuando sobre este cuerpo, la represento simplemente como una fuerza actuando sobre una partícula puntual. Y no hay ninguna diferencia entre la fuerza aplicada por la mano acá a la mitad de la copa como esta fuerza aplicada en el extremo de la copa, en el extremo superior de la copa. Pero físicamente eso no es verdad. Supongamos que tengo esta plataforma y pongo acá un cuerpo elongado, que ahora ya no va a ser una partícula puntual, sino que es un cuerpo que tiene una distribución de masa. Si yo aplico fuerza en algún punto de esta parte, esto empieza a deslizar. Pero si yo aplico fuerza en un extremo de esto, el cuerpo rota. ¿Ya? Entonces, en esta situación tenemos lo que acabo de explicar. Aquí, probablemente esta fuerza va a provocar un tipo de movimiento, que es la traslación del cuerpo, y esta fuerza va a provocar otro tipo de movimiento, que es la rotación del cuerpo. Entonces nos dice acá, sin embargo, sabemos que si realizamos la experiencia de aplicar fuerza en lugares distintos, los resultados podrían ser distintos. Entonces, ¿qué diferencia habría en el movimiento de la copa al aplicar la fuerza en lugares distintos? Bueno, hasta ahora solo habíamos estudiado los efectos traslacionales de las fuerzas. Que cuando empujo una partícula, esta se va a trasladar solamente. Cuando la tratamos como una partícula puntual, una fuerza provoca un movimiento de tipo lineal, traslacional. ¿Pero pueden las fuerzas generar rotación? Sí. La respuesta directa es sí. No vamos a dar vueltas en esto. Debe tener algunas condiciones esa fuerza, sí, para que haga rotar un cuerpo. No es llegar a aplicar una fuerza y que rote el cuerpo. Como nos dimos cuenta recién, si yo aplico una fuerza en alguna parte, en alguna región del cuerpo, el cuerpo solamente va a trasladar.
¿no? Para que haya rotación, entonces, se requiere que la aplicación de la fuerza esté en una posición determinada del cuerpo. ¿Ya? Y vamos a conocer que esa posición determinada está asociada a un punto que conocemos como centro de masa del cuerpo extendido que estamos observando. Ya no vamos a trabajar más con un cuerpo de tipo puntual, una masa de tipo puntual, sino que ahora vamos a tomar en consideración la geometría y la extensión del cuerpo que estamos estudiando. Pues aquí tenemos la diferencia. Cuando se aplica una fuerza y consideramos este cuerpo como una distribución de masa, estoy aplicando la fuerza aproximadamente en el centro de esta distribución de masa, lo que se conoce como centro de masa. Por eso es importante que hayan visto la clase invertida, porque ahí está la definición de centro de masa. Entonces lo que consigo es una traslación. Si me alejo de ese centro de masa y aplico una fuerza, lo que consigo es una rotación o una tendencia a que el cuerpo rote. Entonces podemos definir una nueva cantidad que nos va a permitir estudiar la dinámica de rotación de un cuerpo. En este caso, esta cantidad se define torque, o se le llama torque. Y lo definimos como la tendencia de una fuerza para causar o alterar un estado de rotación de un cuerpo. Matemáticamente, eso es una cantidad vectorial, el torque, que se denota con la letra griega tau, y eso es igual a un producto entre dos vectores, pero esta vez no es un producto punto entre dos vectores, es un producto vectorial. Y este producto vectorial, que es el producto cruz entre dos vectores, nos resulta un nuevo vector. Entonces va a ser R cruz F. La posición, ¿cierto?, en que se está aplicando la fuerza, cruz la fuerza que está siendo aplicada. La posición, ¿no es cierto?, respecto a la fuerza, desde su centro de masa, desde donde está, en realidad, no desde su centro de masa, desde su pivote, o de donde está rotando, el eje de rotación. Eso es el R. La distancia desde el eje de rotación hasta donde se está aplicando la fuerza. En este caso, el eje de rotación está en este punto, abajo, en una esquina del cuadrado. Y la fuerza se está aplicando acá arriba. Entonces, el vector R será la distancia desde este punto, el eje de rotación, hasta donde se está aplicando la fuerza. Un producto vectorial yo lo puedo escribir como el módulo del vector R por el módulo del vector F, es similar al producto punto, ¿no es cierto? Pero en vez del coseno, como en el producto punto, acá en el producto cruz, en el producto vectorial, tengo que ocupar el seno, ¿cierto?, del ángulo que forman los dos vectores. En este caso, R va primero y F va después. Un producto vectorial no es conmutativo. Cuando tenemos, por ejemplo, el trabajo, que es fuerza por desplazamiento, es un producto punto, daba lo mismo si yo escribía los vectores en distinto orden, ¿ya?, porque es conmutativo. Pero en un producto vectorial eso no pasa, ¿ya? No es conmutativo, así que el orden de este producto tiene que siempre respetarse. R cruz F.
R cruz F. Ok. ¿Y qué ángulo entonces? Bueno, el ángulo que forma el vector R con respecto al vector F. En este caso el vector R va diagonalmente hacia arriba y a la izquierda, como se muestra acá abajo, y el vector F va hacia la derecha. Entonces si uno los dos, el vector R diagonal hacia arriba a la izquierda, y el vector F hacia la derecha. El ángulo, ¿no es cierto?, se cuenta desde R hasta F o simplemente el ángulo que se forman los dos. Que se forman los dos. Ese es el ángulo θ. Puedo escribir y obtener la magnitud de el torque como R por F por el seno de θ. El producto vectorial. ¿Qué representa el torque entonces? Representa la tendencia a rotar de un cuerpo debido a la acción de una fuerza. En otras palabras, tal como en las leyes de Newton nosotros teníamos una fuerza y podíamos entender que iba a haber o no movimiento debido a esa fuerza, si la sumatoria de fuerza era cero, estábamos en un reposo o un movimiento con velocidad constante, y si la sumatoria de fuerza era distinta de cero, entonces significaba que había un movimiento lineal. En este caso, con el torque aplica lo mismo. Si el torque total actuando sobre un cuerpo es cero, entonces ese cuerpo no está rotando. Si el torque total sobre un cuerpo es distinto de cero, entonces significa que ese cuerpo tiende a rotar. O va a rotar. Entonces, la magnitud del torque. Vimos acá que podemos definir la magnitud del torque como R por F, el R, la distancia desde el eje de rotación hasta donde se está aplicando la fuerza F, y el seno que forman los dos vectores, el vector R y el vector de fuerza. Una definición bastante común para el torque es el producto de la fuerza aplicada por el brazo, donde el brazo se entiende como la distancia perpendicular a la línea de acción aplicada. Vamos a explicar eso en este diagrama que tenemos acá. Supongamos que tenemos una distribución de masa, una masa cualquiera, ¿sí?, con una forma también arbitraria. Y tenemos algunos hilos que tenemos amarrados sobre esta superficie, sobre esta masa, y tiramos de esta masa en distintas direcciones. Entonces, hay una fuerza que se está aplicando en esta línea de acción. Esta es la línea de acción de la fuerza 1. Hay otra fuerza que está tirando acá en diagonal hacia abajo. Entonces, la línea de acción es la prolongación de esta fuerza, ¿no? Y esta será entonces la línea de acción 2. El brazo, ¿sí?, o la distancia desde esta línea de acción hasta el centro de giro o eje de giro es lo que se conoce como brazo. Entonces este será el brazo 2, este será el brazo 1. Acá lo han llamado L1, L2. Y fíjense esta fuerza 3, su línea de acción está pasando exactamente por el centro de giro o por el eje de giro. Entonces, ¿cuánto será la distancia desde el eje de giro a la línea de acción? En el caso de la fuerza 3, 0. ¿no? Por eso no se cuenta el brazo de la fuerza 3. Y tenemos algo interesante que pasa con esta fuerza 3. Olvidémonos de la fuerza 1 y 2 por un momento. Solamente consideremos la fuerza 3.
¿qué tipo de movimiento va a provocar la fuerza 3 sobre este cuerpo? Solamente la fuerza 3. En estos momentos no existe la fuerza 1 y la fuerza 2, solo la 3. ¿Qué Una tipo de traslación. movimiento? Traslación. Y eso lo vemos de inmediato aquí, porque dijimos que el brazo, el R en este caso, para este cuerpo. Y ojo, fíjense que acá también lo han simplificado poniendo que el torque en este caso se puede definir como V por F, donde V es R seno de teta. O sea, esta cantidad por esta cantidad. Pero la línea de acción, por definición, con respecto al eje de giro, es la distancia. La distancia ¿cierto? Es la línea recta más corta entre esta línea de acción y el eje de giro. Para eso, mi línea de acción tiene que ser perpendicular, pues, mi brazo tiene que ser perpendicular a la línea de acción. Perpendicular. Entonces, el seno de 90 es 1. ¿Sí? Por eso que me queda esa ecuación acá, en este caso. Bueno, acá, primero, la fuerza 3, retomando lo que estamos hablando de que es solo traslación, pasa por el centro de giro. Entonces, el brazo vale 0. Si el brazo vale 0, entonces la magnitud del torque es 0. Y que dijimos que análogamente, como en el caso de la dinámica de las leyes de Newton, esto es una consecuencia de las leyes de Newton, ¿no es cierto? Fuerza aplicada a distancia del centro de giro, o de un pivote. Si el torque es 0, significa que no hay rotación en el cuerpo. Okay. No hay rotación, pero se sigue aplicando una fuerza 3. Entonces, esa fuerza 3 lo que puede provocar es una aceleración y un movimiento lineal, una traslación. Pero no una rotación, porque nos dio 0 para el torque. Así que rotación no habría si solamente existe la fuerza 3. La fuerza 1 y la fuerza 2, por otro lado, sí provocan rotación. Y las puedo obtener directamente a través de su magnitud, ¿no es cierto? La puedo calcular directamente aplicando la relación que tengo acá, ¿sí? Donde el seno del ángulo en este caso para los brazos es 1, ya que la línea de acción con respecto al brazo es perpendicular. En este caso, entonces, si escribo el torque para esto, tendría que escribir el torque total, sería el torque debido a la fuerza 1 más el torque debido a la fuerza 2 más el torque debido a la fuerza 3. Te da 0. Y tendré que escribir los torques 1 y 2. Y eso es, tengo el brazo para la fuerza 1, L1, por la fuerza, la magnitud de la fuerza 1, más L2 por la fuerza 2. Eso sería el torque total actuando sobre esta masa que está acá. Entonces, acá unos conceptos relevantes. Línea de acción, línea sobre la cual actúa la fuerza, ¿no es cierto? Yo puedo prolongar una línea recta sobre el vector fuerza y voy a tener la línea de acción con respecto al eje de giro. Y brazo de palanca es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. ¿Sí? Estas líneas que están acá marcadas en rosado. Torque o palanca. En el lenguaje cotidiano suele utilizarse el término palanca para referirse al torque. Acá hay algunos ejemplos donde uno utiliza palanca, ¿no es cierto? Sobre todo cuando quiere hacer grandes fuerzas. Es la extensión, ¿no es cierto?,
a través de algún brazo para poder ejercer una fuerza. En todos estos casos se está ejerciendo una fuerza. En este caso se está empujando hacia abajo este brazo y su eje de giro estaría, su eje de giro estaría en esa posición. Entonces hay una distancia, un R, con respecto al giro. No es el mejor color tampoco. A ver, verde se ve mejor. Un vector R y una fuerza aplicada. ¿Sí? Lo mismo acá. Si uno quisiera levantar esto, tiene que ejercer una fuerza sobre... Sí, siento un poco visible. Fuerza sobre este brazo que tiene un pivote o una rotación, un eje de giro en esa posición. Se está aplicando una fuerza a distancia del eje de giro. Cuando se abre algún tarro, ¿no es cierto?, con estas tapas, como un tarro de pintura o con un destornillador, se aplica una fuerza y el punto de pivote está acá, una fuerza a distancia del eje de giro. Una llave hexagonal, ¿no es cierto?, también conocida como llave Allen o brújula. Entonces se está aplicando una fuerza en esa dirección y el eje de giro está en este eje. O sea, hay una fuerza aplicada a una distancia del eje de giro. Al abrir una llave, al atornillar alguna tuerca, al abrir una ventana o al abrir una puerta. Algo tan cotidiano como abrir una puerta, ¿no es cierto? La puerta tiene bisagras en un costado y ese es su punto o su eje de giro. Y uno aplica fuerza empujando o tirando de la puerta para que la puerta rote y se abra. Veamos qué pasa con la dirección del torque, ¿no es cierto? El torque es un vector, tiene magnitud. Ya vimos cómo poder calcular la magnitud. ¿Cómo podemos saber acerca de su dirección, entonces, para poder tener completo el vector torque? Para conocer la magnitud del torque, usamos la expresión que vimos recién, que el torque, ¿no es cierto?, puede ser escrito como RF, seno del ángulo θ que forma entre el ángulo R y el ángulo F. ¿Y su dirección? Bueno, como tenemos un producto cruz entre dos vectores, puedo escribir que un vector A resulta de, o un vector C, así aparece en la mayoría de los textos, puedo escribir de esa manera. Un vector C es la resultante del producto cruz entre dos vectores A y B. Eso significa que si tengo dos vectores, un vector A y un vector B, entonces un vector C será perpendicular al plano que forman los vectores A y B. ¿Sí? Entonces A y B están sobre un plano y el vector C será perpendicular al plano que forman los vectores A y B. En otras palabras, el vector C siempre es perpendicular a los vectores A y B, al plano que forman. O sea, recordemos que el producto cruz nos entrega un vector perpendicular al plano formado por los vectores que participan del producto.
La dirección de este vector perpendicular lo podemos determinar con la regla de la mano derecha. ¿Recuerdan la regla de la mano derecha? Por eso que es importante seguir el orden en un producto vectorial. Aquí lo vamos a ver. Porque el torque es el resultado de R cruz F. Veamos en este caso qué es lo que pasa con este producto que acabo de hacer, el vector C. El vector A, cambiar un poco de posición para poder hacerlo, está como en diagonal hacia atrás de la pantalla. Y el vector B está diagonal hacia adelante de la pantalla. Entonces, la regla de la mano derecha es el primer vector yendo hacia la posición del segundo. ¿Ya? El primer vector yendo hacia el segundo. ¿Sí? Si yo cierro la mano, mi pulgar apunta hacia arriba. ¿Sí? La única forma en que yo puedo hacer eso es que mi pulgar vaya hacia arriba. Entonces, me va a dar el vector C tal como está aquí, que está apuntando hacia arriba. Pero ¿qué pasa si yo cambio de orden los vectores? ¿Se mantendrá la igualdad? Entonces, el vector B es el primero y el vector A está para acá, para el otro lado. No puedo cerrar mi palma para ir hacia el vector A. La única forma de cerrar mi palma desde el vector B, que está en diagonal hacia adelante, hacia el vector A, es que mi pulgar apunta hacia abajo. En ese caso, lo que estoy teniendo es que el vector C, lo voy a poner aquí prima para diferenciarlo, sería ese. Entonces, C y C' no son iguales, porque como son vectores, la dirección importa y la dirección cambia. Entonces, es importante el orden de los factores en un producto vectorial. No se puede cambiar porque el resultado es distinto. Desde un vector para otro lado. En este caso, tenemos supongamos un tablón sobre algún pivote con un eje de rotación acá y se está aplicando una fuerza diagonal hacia arriba, ¿no es cierto?, a la derecha. Entonces tengo el vector R, que es la distancia desde mi eje de rotación hasta donde se está aplicando la fuerza, y la fuerza. Si yo extiendo, ¿no es cierto?, porque R va en esa dirección, si yo extiendo o desplazo R para poder formar el ángulo, lo que tengo es que este ángulo θ va de R a F. Para que vaya de R a F, tengo que hacer esto. Y el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Hacia afuera de la pantalla. Como el vector apunta hacia afuera de la pantalla, dijimos que la notación era un círculo con un punto que representa como la punta de una flecha que viene hacia mí. Esa sería la dirección del torque en este caso. ¿Qué pasa si yo aplico la fuerza hacia el lado contrario ahora? Inicialmente lo estaba aplicando hacia allá, ahora lo voy a aplicar en diagonal hacia abajo a la izquierda. Bueno, en este caso, de nuevo, tengo mi vector R, de donde comienzo mi vector R, dibujo la fuerza, vector fuerza, y ahora es el vector, ¿no es cierto? Por el producto vectorial tengo que siempre partir desde el primer término de mi producto vectorial. Mi primer término es R. Entonces R cruz F, desde R a F. R va hacia la derecha y F está hacia abajo. Entonces mi pulgar apunta, si cierro la palma desde R hacia F, mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Y si apunta hacia adentro de la pantalla, entonces la manera de dibujarlo es como viendo la parte de atrás de una flecha donde se ve esta cruz, no sé qué serían las plumillas de la flecha. Ahí tengo el torque. Entonces, un producto vectorial es un vector, el vector torque, en este caso, que resulta del producto vectorial entre
la distancia R desde el centro de giro, o del eje de giro, hasta donde se está aplicando la fuerza F. Ese torque va a ser un vector. Ese vector tiene magnitud y tiene dirección. La magnitud se puede encontrar rápidamente con el RF seno del ángulo θ, que forman los dos vectores. Y la dirección, bueno, la dirección tengo que aplicar la regla de la mano derecha para conocer su dirección, en este caso de rotación. Ejemplo. ¿Ya? Tenemos esta situación donde tenemos nuestro eje de giro acá, en este círculo azul, también llamado pivote. El eje de giro se llama pivote muchas veces. Y tenemos, bueno, pues algo que puede rotar y lo estamos mirando desde arriba, ¿sí? Porque la aceleración de gravedad va hacia adentro de la pantalla, significa que estoy mirando desde arriba. Es como de estos juguetes, la matraca creo que se llama, que uno la gira y suena. Entonces supongamos que tenemos algo como eso, que está mirado desde arriba. O una sola hélice de un helicóptero también puede ser. O sea, aquí tenemos varias fuerzas que están representadas y que se están aplicando sobre este cuerpo que puede rotar. O sea, vamos analizando una por una. La fuerza 1 provoca o puede provocar rotación. Provoca torque. ¿Cuánto valdrá el torque 1? 0. 0. ¿Por qué? Porque está en el eje de... Claro. O sea, si uno quisiera hilar más fino, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza F1 pasa por el centro de giro, por lo que el brazo o la distancia R, ¿no?, sería 0 con respecto al centro de giro. Está pasando por encima, entonces la distancia es 0. Por lo tanto, el torque 1 es igual a 0. Supongamos que esta, mejor vamos a hacer la siguiente analogía. Es una puerta que está siendo vista desde arriba, ¿ya? Es una puerta que está siendo vista desde arriba. Porque es mucho más fácil hacer la analogía. Si yo una puerta la empujo por el costado, la puerta no se va a mover, ¿ya? No va a rotar. Es lo que tengo acá. El torque que estoy aplicando, aunque hay una fuerza actuando, ¿sí?, el torque es 0, no hay rotación. Fíjense, hay una fuerza actuando, pero no está provocando rotación. ¿Qué pasa con la fuerza 2 en este caso? ¿Hay torque debido a la fuerza 2? Sí. Sí, ¿cierto? Sería R2 cruz F2. Y con respecto a la fuerza 3, si solamente se está aplicando la fuerza 3 sobre esta puerta vista desde arriba, ¿habría torque también distinto de 0? Sí. Sí. Ok. La pregunta ahora es, ¿cuál fuerza hará rotar más fácilmente esta puerta? ¿Cuál fuerza permitirá abrir más fácilmente la puerta? ¿La fuerza 3 o la 2? La 2. Perfecto. ¿Sí? Intuitivamente, porque conocemos una puerta y sabemos que si la empujamos cerca de la bisagra no la vamos a mover. Si tenemos una puerta esta de vaivén, ¿cierto? Si uno la quiere abrir desde la parte cerca de la bisagra o del eje de giro, no la vamos a poder mover, ¿sí? Tenemos que ir bien a la orilla, bien alejado de la bisagra del eje de giro para poder abrirla fácilmente. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Cómo yo puedo identificar fácilmente que eso va a pasar?
Bueno, consideremos qué es lo que pasa con sus distancias al eje de giro. Así que esa es mi línea del eje de giro, entonces este va a ser mi R3 y y desde acá hasta acá. ¿Ya? Tengo mi R2. Evidentemente, R2 es mayor que R3. La distancia o el brazo de R2 es mayor que el brazo R3. Esto implica directamente en los torques, ¿no es cierto? Porque esto sería el torque 2, que me dice que es mayor que el torque 3, debido a que esto es R2. Vamos a hacer solamente con la magnitud, ¿ya? Porque no complicarnos tanto con el ángulo. Porque en este caso todos se están aplicando a 90 grados. Entonces sería R2, F2 mayor que R3, F3. Bueno, ¿de qué va a depender? Obviamente que un torque sea mayor a otro. Si suponemos que la fuerza aplicada 2 es igual a la fuerza aplicada 3 y en más es igual a la fuerza aplicada 1, la magnitud. Entonces la fuerza 1 dijimos que era muy poco eficiente para hacer rotar, o más bien ineficiente para hacer rotar la puerta. La fuerza 3 es ineficiente para hacer rotar o muy poco eficiente, es decir, muy poco eficiente para rotar la puerta, porque sí genera rotación, pero es poco eficiente. En cambio, la fuerza 2 aplicada muy lejos del centro de giro sí nos permite rotar fácilmente la puerta porque el torque va a ser mayor. La magnitud de la fuerza es la misma, va a depender solamente donde yo apoye, ¿no es cierto?, o donde aplique la fuerza. Supongamos la palanca de Arquímedes, ¿no es cierto?, muy famosa. Si yo quiero levantar una carga, o ayudar a levantar una carga que es muy pesada, puedo disponer de algún fierro, ¿no es cierto?, que me sirva como brazo, y ubicarlo justo en una orilla de esto. Y si yo pongo un pivote en esta posición, o sea, mi punto de apoyo, y aplico una fuerza acá, punto de apoyo, quizás no voy a poder levantar esto. Sin embargo, si yo muevo esta pivote y lo ubico acá, estoy aumentando, con la misma fuerza, estoy aumentando el brazo. ¿Sí? Por lo tanto, aumenta el torque. Y será mucho más fácil levantar. Equilibrio en un cuerpo rígido. Y esto ya es la parte donde tenemos que empezar a entender bien. Porque vamos a empezar a trabajar con dinámica de rotación en las clases que vienen. Entonces tenemos que primero partir por lo más fácil, que es el equilibrio, que es lo mismo que vimos en el caso de dinámica de las leyes de Newton, que es la primera ley de Newton, ¿no es cierto?, que la sumatoria de fuerza igual a 0, significaba que un cuerpo estaba en movimiento constante, con velocidad constante, o en reposo. Aquí vamos a asumir que estamos en reposo, ¿ya?
Entonces, un cuerpo rígido primero hay que definirlo. ¿Qué es lo que es un cuerpo rígido? Es un cuerpo que si yo aplico una fuerza sobre él, pongamos como teléfono, si yo aplico una fuerza sobre el teléfono, este no se deforma, ¿sí? No se deforma fácilmente. Sin embargo, acá tengo un tubo de una crema. Si yo aplico una fuerza sobre esta crema, se deforma, ¿ya? Este no es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido no se deforma, no cambia su forma debido a la acción de una fuerza. Entonces, un cuerpo con forma y tamaños definidos no sufre deformaciones, como un cuerpo real, por efecto de fuerzas que actúan sobre él. Eso es un cuerpo rígido. Cuando un cuerpo rígido está en equilibrio, se tiene que cumplir dos cosas. En equilibrio significa que no hay traslación y no hay rotación. Matemáticamente significa que la sumatoria de fuerzas actuando sobre un cuerpo para que esté en equilibrio tiene que ser cero y que la sumatoria de torques actuando sobre ese cuerpo también sea cero. De las herramientas de análisis, ¿no es cierto?, lo que se ocupa es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre extendido, y ya lo vamos a explicar. El diagrama de cuerpo libre que nosotros conocemos es una partícula puntual donde se dibujan las fuerzas que están actuando, que salen desde el mismo origen, la masa puntual. En este caso, un diagrama de cuerpo libre extendido ahora nos va a importar dónde se está aplicando la fuerza. En el ejemplo que se dio en la cruz invertida, esta lata tenía poca cantidad de líquido. Entonces su centro de masa estaba más o menos por acá. Ese estaba su peso mayúscula, para no confundirlo con un momento. Y a la vez acá, en esta línea, está actuando la normal, en el punto de apoyo. Entonces va a importar ahora dónde se están ejerciendo las fuerzas geométricamente sobre el cuerpo. Ya no la puedo representar por un punto, sino que tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre extendido, donde la geometría, la dimensión de nuestro cuerpo sí va a importar. Y dónde se está aplicando la fuerza también va a importar, porque nos va a decir si es que esa fuerza puede provocar rotación o no. Entonces, la sugerencia para poder trabajar con esto es identificar las fuerzas que actúan sobre un sólido rígido, identificar las posiciones donde actúan las fuerzas sobre un sólido rígido y representar las direcciones de los torques generados por las fuerzas respecto del eje elegido. A continuación tenemos un ejemplo. Entonces, jugando a equilibrar. Un padre y su hijo juegan a equilibrarse. Ambos se encuentran sobre una vara homogénea, apoyada sobre un tambor, como se muestra acá. Ellos logran equilibrar la vara en la posición horizontal, ubicándose cada uno en las posiciones mostradas. El padre pesa 800 newton, mientras que su hijo 25 newton. ¿Cuál es la masa de la vara? ¿Sí? En este caso tenemos esta vara que está haciendo, ¿no es cierto?, de soporte para el papá y para el niño, y va a tener una extensión desde donde está actuando. Ya, vamos a ir representando lo que hay aquí en cada uno de estos puntos. Pero esta masa ya no es ideal, o sea, esta vara ya no es ideal, ya no tiene masa despreciable ni nada. Esto sí tiene masa, ahora va a tener una masa de la vara. Masa de la vara. Ok. Identificamos fuerzas que están actuando solamente para el papá. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el papá? Peso. El Normal. peso y la norma.
Ok. Entonces, el peso de papá y la normal. Y la normal. De igual manera, para el niño, ¿no es cierto? O para el bebé. Hijo. Peso. Hijo. Normal del hijo. ¿Y qué hago con la vara? La vara también tiene masa. ¿Cómo puedo dibujar el peso de la vara? ¿Qué tendría que En el hacer? centro. Tendría que encontrar el centro de masa. En el centro de masa, ¿no es cierto? En el centro de masa. Como nos está diciendo que la vara es homogénea, homogénea significa que tiene igual distribución de masa a lo largo de toda su extensión. Eso quiere decir que si yo tomo un pedacito de 1 centímetro de vara aquí y lo comparo con un pedacito de 1 centímetro de vara acá, va a tener la misma masa ese centímetro que estoy cortando en cada uno de estos. O sea, la distribución de masa es homogénea en toda la vara. Como tengo una vara de largo L, entonces el centro de masa estará en el centro geométrico de esta vara, a la mitad. ¿Sí? Por aquí más o menos. Entonces aquí dibujo el peso de la vara. Entonces tengo todas las fuerzas actuando. Para que haya equilibrio, deben cumplirse 2 condiciones. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de torques igual a 0. Esto implica, tengo positivo, ¿no es cierto?, hacia arriba. ¿Ya? Voy a contar para las fuerzas, voy a hacer este sistema de referencia. Entonces, positivo en el eje Y solamente tengo fuerzas en el eje Y. ¿Sí? No hay fuerzas laterales, solamente verticales. Entonces tengo la normal de el papá más la normal. Ah, me falta algo. ¿La vara tendrá alguna normal? Sí. Pivote. En respuesta al pivote. La respuesta es pivote. Sí. Normal, vara. Entonces la normal del hijo más la normal de la vara menos el peso del papá menos el peso del hijo menos el peso de la vara. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y para el torque tengo que ver cuáles son los torques que son positivos y negativos. ¿Ya? Esto está aquí, los voy a dejar de esta manera. Ahí sí. ¿Okay? Para los torques voy a necesitar conocer la distancia desde el pivote hasta donde están siendo aplicadas las fuerzas. Conozco la distancia donde está siendo aplicada el peso del hijo, donde está siendo aplicada el peso del papá. Estas distancias las conozco. Esa y esta de acá. ¿Ya? Lo que no conozco es la distancia donde está siendo aplicado el peso de la vara.
Entonces eso lo voy a escribir como una incógnita por ahora. Esa instancia es X. Es lo que está pasando acá. Y tengo todas las fuerzas que están aplicando. El peso, peso, peso. Y la normal de la vara. Entonces, ¿cómo puedo identificar los torques? ¿Hacia qué lado va? Ok, fíjense que acá esta normal, en realidad, lo que me está representando, está concentrando todas las normales, la normal del pivote también acá, es solamente la normal del pivote. Escribo una normal gigante que son todas las que van hacia arriba. Y usé una sola. Da lo mismo en este caso. Estamos en equilibrio. ¿Cómo sé yo cómo tengo que escribir los torques? ¿Cómo sé cuál es positivo, cuál es negativo? Bueno, uso la regla de la mano derecha. La fuerza 2 hacia el radio va hacia la derecha con respecto a la fuerza 2 y la fuerza 2 va hacia abajo. Entonces el pulgar va hacia adentro de la pantalla, por lo tanto el torque 2 va hacia adentro y está acá representado por este. El torque del peso de la vara también va hacia adentro. La distancia al eje de giro desde el centro hacia la fuerza es hacia la derecha y el peso va hacia abajo, así que también el pulgar va hacia adentro. Y la del papá va desde el centro de giro hacia donde está la fuerza peso del papá, es hacia la izquierda y ahí hacia abajo. En ese caso, el pulgar apunta hacia mí, hacia fuera de la pantalla, como está aquí mostrado en el torque 1. Entonces, las ecuaciones nos quedan de la siguiente manera. Para el caso de la sumatoria de fuerzas, como en equilibrio tiene que dar 0, va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2 más está haciendo la sumatoria total. Después harán la parte de la asignatura, ¿no es cierto? La suma de todas las fuerzas. La fuerza 1 más la fuerza 2 más la normal más el peso de la vara. Ahora sí, lo escribo explícitamente. La normal es positivo. La normal con todo lo que corresponde a la vara, ¿no es cierto? Más los dos cuerpos que están ahí. La masa del papá, M grande por G. Y bueno, acá han simplificado y escrito F1, pero este F1 sería el peso, ¿no es cierto? Perdón, mg es la de la vara. El peso de la vara, el peso del papá y el peso del hijo, que todos apuntan hacia abajo. Por eso los signos negativos. La normal va hacia arriba, positivo. Los pesos de las tres fuerzas van hacia abajo. Y por el lado de los torques, lo mismo. Como está en equilibrio, la sumatoria de torques es igual a 0. Tenemos tres fuerzas que pueden provocar torque. Esta cuarta fuerza, la normal, no provoca torque porque está justo por encima del centro de giro. Entonces, el brazo de la fuerza es 0, el R es 0. Por lo tanto, el torque debido a la normal es 0. Lo voy a tener y veo cuál es positivo. Por definición, ¿cierto? Tenemos que cuando yo tengo una rotación en sentido antihorario, esa rotación es positiva. Si mi rotación es en sentido horario, entonces es negativo. Eso lo habíamos definido hace tiempo en las rotaciones, en movimiento rotacional.
Entonces, el torque 1 está rotando en sentido antihorario, es positivo. Torque 2 y torque de la vara, ¿cierto?, van a hacer que esta plataforma quiera rotar en sentido horario, por lo tanto son negativos. De esta forma, puedo obtener el torque debido a la plataforma o a la vara, va a ser igual a el torque 1 menos el torque 2, ¿no es cierto? Paso el torque para el otro lado, el torque de la plataforma o de la vara. Y tengo que es 60 newton de los datos que nos dan acá, ¿ya? 800 newton el papá, 250 newton el niño, la distancia al niño son 2, entonces da 2 por 250, 2 por 25, 2 por 250 son 500, y 0,7 por 8, 560. ¿Ok? Entonces la diferencia de torque nos da 60 newton, lo que implica que la masa acá la puedo obtener, me da 9.23 kilogramos. Y queda propuesto este ejercicio para la próxima clase, porque se nos pasó la hora. La misma situación, exactamente la misma situación, donde la masa del conjunto de dados que está en este lado es el doble de la masa de esto. Y se pide cuáles son las condiciones para que haya equilibrio. Nos dan el largo total entre donde está ubicado una masa y la otra, y nos dicen que la distancia entre este conjunto de dados y el pivote es X. Hay que resolver entonces eso que queda propuesto para el próximo miércoles. Ya, eso sería todo por la clase de hoy. Ahí está la representación, si uno lo quiere hacer, hasta ahí nomás llegamos. Hoy día en la tarde, entonces, recuerden, a las 6:30 estaré conectado. El link es el link de consultas. Si tienen alguna duda con respecto exactamente mañana o a la materia, me pueden consultar ahí. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Nos vemos. gracias. Chao, chao. Chao, profe. Yo creo que puede ser. Igual, chao.